Marcos 8:29. Cristo. Marcos 8:29. El día de hoy damos por concluida la serie de enseñanzas bíblicas titulada Los Nombres de Dios. Vamos a dar paso. Esta misma enseñanza nos liga. A partir de la próxima semana estudiamos Cristología. Y qué mejor que entonces que el último nombre que estudiemos sea el nombre de Cristo. Marcos 8:29 dice la Escritura: entonces Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Respondiendo Pedro le dijo: ¿tú eres quién? El Cristo. Vamos a orar, vamos a, como siempre, descansar en la perfecta, buena y agradable voluntad tuya, Señor, para que esta enseñanza vaya mucho más allá de traer información a nuestra vida. No queremos solamente información, Señor, queremos vida verdaderamente, que nuestra forma de caminar y de pensar sea transformada por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú haces las cosas perfectas siempre, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como le decía hace un momento, ya damos por terminada la serie de enseñanzas de los nombres de Dios. Ya vimos claramente por medio de la Escritura, voy a recapitular rápidamente 1 minuto o 2 para poder dar bien paso al tema, que el nombre nos habla de características del poseedor. Por eso es que nuestro anhelo de conocer a Dios es que estudiamos los nombres con los cuales Él se revela en la Biblia. Ya hemos entendido, no podemos conocer, amar a quien no conocemos. Entonces, la manera de conocer a Dios es por medio de su Escritura. Son varios los ejemplos, los nombres que hemos estudiado y sus implicaciones para nuestra vida. Por ejemplo, el primero, Elohim, el Dios del pacto, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la eternidad pasada, antes de que la fundación del mundo, antes de que la creación fuera echada a andar, ellos ya habían hecho un pacto de redención. Vamos a crear al hombre, el hombre va a pecar, va a caer, el Hijo va a venir a redimirlos, el Espíritu Santo va a aplicar esa redención en los creyentes. Eso a grandes rasgos vimos en Elohim. Yahvé, yo soy, el autoexistente, hablando de la autoexistencia de Dios. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad y no depende de nada ni de nadie. El Olam, que significa el eterno, el Dios del propósito. El Shaddai, el todopoderoso. El León, el Altísimo. Vimos la soberanía de Dios en ese nombre y entendimos por qué nosotros los cristianos bíblicos no declaramos, ni decretamos, ni establecemos, ni atamos, ni desatamos, ni ninguna de esas prácticas metafísicas. El único que tiene poder creativo en su boca es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vimos la semana pasada Adonai, Curios, el Señor. Y te preguntaba, ¿quién es tu Señor? ¿Adonai o Baal? El poseedor, el dueño de este mundo es Baal Zebub o Belzebú. ¿Quién es tu Señor? Vimos también nombres compuestos que van precedidos de Jehová. Jehová Sama, yo soy tu compañero. Él está con nosotros siempre. ¿Cuántos dicen gracias Dios? Porque no importa dónde estés ni lo que estés haciendo, Él siempre está con nosotros. Ya me apretó un poquito la corbata. Jehová Roi, yo soy tu pastor. Jehová Jireh, yo soy tu proveedor. Y vimos que cuando dice yo soy tu proveedor en Génesis 15, hace referencia al Cordero en sustituto por nuestros pecados. Es un tipo, Abraham se le dice, ofrece a tu hijo, y cuando está a punto de ofrecerlo le dice, para tu mano, ya vi que temes a Dios, toma ese cordero y ofrécelo en holocausto. Jehová Jireh no significa que Dios tiene la obligación de proveer casa, de proveer dinero, de proveer esposo y esposa, porque
porque mucha gente reclama y dice, Señor, tú eres Jehová Jireh, tienes la obligación de darme. No tiene la obligación de nada con nosotros el Señor. Él los da porque Él es bueno y nada más. Vimos a Jehová Osenu, yo soy tu hacedor, que vimos que implica dos aspectos en la creación y cómo como el alfarero, él toma el barro en sus manos. ¿Recuerda cómo prepara el alfarero el barro? ¿Qué hace para preparar el barro? Lo pisa y lo vuelve a pisar y lo sigue pisando, y cuando cree que ya está bien lo levanta y está trabajando, pero dice, no me gusta cómo quedó, lo deshace, lo tira al suelo y lo vuelve a pisar. ¿Cuántos Dios nos está tratando así? No diga amén, nada más diga ay. Ouch. Jehová Tzidkenu, yo soy tu justicia. No son todos los nombres dados a Dios en la Escritura. Los que abarcamos son solamente unos cuantos. Vamos a esperar que pase ¿qué es el pan ahora? ¿No? Ya no gritó. No son todos los nombres del Señor en la Escritura los que vimos, pero vamos a dar por terminada esta serie, pues algunos de los que nos faltan hablan de los atributos que ya vimos. Oh, por fin. Nos faltó por ver, por ejemplo, Jehová Shalom. Yo soy tu paz, pero ¿se acuerdan que el día domingo hablamos un poquito de Jehová Shalom? Por eso lo hice, para también no alargar esta serie. Nos faltó ver, por ejemplo, Jehová Sabaoth. Yo no sé si usted ha leído Primera y Segunda de Samuel, Crónicas y Reyes, pero muchas veces dice Jehová de los ejércitos. Ese es Jehová Sabaoth, y hace referencia al poderío y soberanía de Dios, que también puede entrar en el León, el Altísimo. Jehová Maqué, el Señor que nos disciplina, y esto entra cuando vimos la providencia divina, porque Dios nos castiga, no, nos disciplina, y lo hace de manera providencial. No abre el cielo, baja la mano y nos da una nalgada. De hecho, la mayoría de las veces es con las consecuencias de nuestros actos. El Señor nos dice, aprende, hijo mío, te disciplino porque porque nos ama. ¿Cuántos dicen gracias Dios nuevamente? Hoy vamos a ver uno de los nombres más emblemáticos con los cuales se conoce a nuestro Señor y Dios. A raíz de ese nombre es que a nosotros, sus hijos, nos dicen cristianos. ¿Por qué? Por el nombre de Cristo. Originalmente, Cristo se refiere al título que se le da al oficio del Salvador. No es tanto un nombre propio. Cristo como tal no es un nombre propio, es un título, como el título de rey. ¿Cuántos? Bueno, de hecho sí hay gente que se llama rey, ¿verdad? Creo que sí, aquí va, ahí está Alejandro. ¿Es rey Alejandro o Alejandro rey? Rey Alejandro. Pero por lo regular rey es un título. Igual el nombre de Cristo es un título. Cristo viene de la palabra griega Christos, así como se escucha nada más con una S. Del griego Christos. ¿Qué son estos números? G5547. Ya después, se me olvidó, la iba a traer hoy mi concordancia Strong para enseñarles qué es una concordancia Strong y cómo utilizarla. Hubo un hombre llamado James Strong que fue la punta del iceberg, porque cuando lees, fueron muchísimos hombres los que participaron, que fueron a los originales y palabra por palabra de la Biblia en hebreo y en griego dijeron, a ver, vamos a poner palabra por palabra cuál es el original en inglés, y se tradujo ya al español de esas escrituras originales a nuestro idioma. La G significa que viene del griego y es la palabra 5547 de la concordancia en Strong. Ya después traigo mi concordancia Strong y para que la aprendamos a manejar un poquito. Ya hay electrónicas, ya no es tan difícil, ya nada más pones ahí Cristo, clic y ya te abre todo eso. Pero los que nacimos en el siglo pasado, en el milenio pasado, yo nací en el milenio pasado, ya estoy viejito, me veo joven y guapo, pero ya estoy algo grande. Nos tocó usar libros. Cristo, del griego Cristo, significa ungido. Es el equivalente griego a la palabra hebrea Mashiach. Vaya a Juan 1:41.
Mashiach. No, de hecho es Mashiach. Mashiach. Juan 1:41. Ponga mucha atención. Dice la Biblia: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado ¿a quién? Al Mesías, que traducido ¿de qué? Del hebreo al griego es Cristo. La palabra Mesías en hebreo, Mesías, en griego es Cristos, en español es Cristo. Por eso nosotros le decimos Cristo, así se traduce. La raíz hebrea para Mesías tiene el significado de ungir. ¿Qué significa Mesías o Cristo? Ungir. ¿Qué es ungir? Dejar caer aceite. Normalmente se ungía con aceite. En el Antiguo Testamento vemos que se ungían objetos en el tabernáculo, pero sobre todo se ungían personas. 3 tipos de personas: reyes, sacerdotes y profetas. La mayor parte de las citas se refieren a unción real, 30 veces, y la unción del sumo sacerdote 6 veces. Obviamente, y eso lo vamos a ver con el paso de los tiempos, yo creo que van a ser bastantes clases, 20, 25 clases aproximadamente o más. Vamos a ver el oficio de Cristo como rey, como sacerdote y como profeta. Él ejerce esos 3 oficios, y es por eso que es el ungido. La unción implica un cambio de estado. ¿Para qué ungían a una persona? Para denotar un cambio de estado. Para el acto de la unción, la traducción emplea la frase derramar la cabeza sobre alguien. ¿Qué hicieron cuando ungieron a David como rey de Israel? ¿Qué hizo el profeta Samuel? Tomó aceite, lo hincó y le dijo: ahora tú eres el rey, y dejó caer aceite, derramó aceite sobre su cabeza, a todo su cuerpo, cayó hasta el suelo. Derramar aceite primero sobre la cabeza y de ahí cae. Quien recibe la unción se le confiere fuerza, poder y esplendor divino. Es entendida como un mandato de autoridad. El ungido es portador de vida y de salvación para el pueblo. El concepto de Mesías en la actualidad es muy utilizado, sobre todo para desvirtuar la persona de Cristo. Son varias las películas o personajes históricos y ficticios que tienen el estatus de figura mesiánica. Ponga mucha atención. En la actualidad se utiliza para desvirtuar sobre todo la figura de Cristo como Mesías. Se utilizan muchos tipos de Cristo. Yo creo que usted, no sé si haya puesto atención, el más conocido, hay 2 muy conocidos, unos por antaño y otros ya después. Superman. ¿Sabía que Superman es un tipo de Cristo en la cultura occidental? No es de este mundo. ¿O si es de este mundo Superman? No es de este mundo. ¿A qué vino al mundo? A salvarlo. Dice, vino al mundo. Es alguien especial que se le ha conferido poderes especiales. Muere, y no estoy hablando de la película, no la he ido a ver, ya me dijeron que sí se muere, si no la había visto, pero en el cómic original Superman muere y después resucita y salva al mundo. ¿Quién hizo eso? Cristo Jesús. ¿Quién más? Goku. Goku, para los que ven Dragon Ball Z, al igual que Superman, ¿Goku es de este mundo? No, tampoco es de este mundo. ¿Es el salvador del mundo? Uy, ¿cuántas veces lo ha salvado? ¿Cuántas veces no estábamos ahí levantando las manos, dándole la fuerza para su Genkidama? No, ya no me tocó eso, gracias a Dios. Es alguien especial con poderes especiales, muere y ¿qué hacen? Juntan las esferas del dragón y lo resucitan para que salve al mundo. ¿Alguien vio la película de Matrix? Neo, se escribe.
Los que no, véanlas, se las dejo de tarea para que... La 1 nada más. La 2 y la 3 ya están más aburridas. La 1, en The Matrix, a Neo le dicen The One, el único, el elegido, el Mesías, el que vino a salvar a la humanidad, a sacarla de su esclavitud en la que estaban en una mentira. ¿Y qué hace Neo? Muere y después cuando resucita, salva la realidad. ¿De quién están hablando ahí? De Cristo nuevamente. Recientemente hay una película de Disney llamada John Carter, cuyas siglas son JC. ¿Quién es JC? Jesucristo. ¿Realidad? ¿Cómo es? ¿Consecuencia? ¿Cómo es? ¿Coincidencia o realidad? Algo así decía, ¿no? John Carter, él es de la Tierra, pero va a otro planeta, a Marte. Tiene poderes especiales, muere, cuando regresa a la Tierra, resucita y salva al planeta Marte. Es una analogía de Cristo. Ahora, podríamos seguir toda la noche, nada más con 5 basta. A los admiradores de Star Wars, Anakin Skywalker. Anakin Skywalker, yo no sé si usted ve Star Wars. Nació, fíjese, este todavía está más fuerte. Si usted ha visto las películas de Star Wars, Anakin Skywalker nació por la fuerza, de la entidad llamada la Fuerza. Su mamá era virgen y la Fuerza la tomó y entonces fue que engendró a Anakin. ¿De quién habla ahí? Del nacimiento virginal de Cristo. O sea, ya es algo, se fue más fuerte todavía Lucas. La profecía le llama el elegido, y en la misma trama de Star Wars dicen que hay una profecía de un hombre que va a traer equilibrio a la fuerza, y ese es el elegido nuevamente. Tiene poderes especiales superiores a los demás, muere y resucita al convertirse en Darth Vader, y al final da su vida para salvar a la galaxia. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y podríamos seguir toda la tarde, de verdad que yo creo que podríamos sacar muchos ejemplos actuales. No solamente los personajes de ficción son tipo de Mesías. Hay personajes históricos que han tenido delirios mesiánicos. Por ejemplo, Hitler. Hitler sabía que él se creía el Mesías de Alemania y él decía: yo vengo a salvar y a purificar la raza aria, y tenía delirios de grandeza. Alejandro Magno, David Koresh, yo no sé si usted ha leído, en los 90 hubo un hombre llamado David Koresh, yo ya les había mencionado de él, de la matanza de Waco en Texas, un hombre que les decía a sus seguidores, eran varios miles, y al final se fueron cientos a vivir a Waco, Texas, y él les dijo: yo soy el Mesías, yo soy Cristo, y el gobierno de aquí de Estados Unidos es el anticristo, vamos a comprar armas. Y cuando fueron por la gente, porque a ellos los tenían secuestrados, hubo una matanza tremenda, muchos muertos, porque él decía: yo soy Cristo. Julio César, Napoleón, más actualmente Hugo Chávez en Venezuela, que tenía delirios mesiánicos. Podríamos seguir durante largo tiempo encontrando símiles de figuras mesiánicas en la cultura y personajes. Sin embargo, la idea es demostrar la falsificación que se ha dado para denigrar la figura y el nombre de Cristo a través del tiempo. ¿Por qué se da este tipo de falsificación? Para que cuando hables de Cristo, la gente diga: ah, sí, ya lo vi en la película Matrix. Por eso lo hace. ¿Mande? Desvían la atención, desvirtúan la figura de Cristo. El término Cristo, Mesías o ungido se llegó a usar para mostrar que Dios había designado a una persona para un trabajo especial. Esa persona fue Jesús, y ese trabajo especial es nuestra salvación. Vaya a 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7.
El término Cristo, así como lo aplican en las películas, sí es real en ese aspecto. Sí hay un elegido, sí hay una persona única y especial, sí hay una persona que trasciende a los demás, sí hay una persona con una misión en el mundo. Esa persona es Jesús, Jesús Cristo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Ese trabajo especial es nuestra salvación. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 7 dice: límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, nuestro sacrificio, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Para qué fue sacrificado Cristo? Para el perdón de nuestros pecados. No fue sacrificado para salvar al mundo con el tipo que lo hacen las películas de ciencia ficción. No vino Cristo a este mundo, ponga mucha atención. Por eso es que los judíos hasta la fecha no aceptan a Jesucristo como el Mesías. Ellos no creen que Jesús es el Mesías, porque ellos creen que viene a reinar, que viene a establecer el reino de David, que cuando apareciera el Mesías, por eso leemos, y lo vamos a ver más adelante en el estudio, ellos le dicen: oye, vamos a coronarlo rey, que vuelva a levantar la gloria de Israel, que otra vez tengamos ejército, y ahora sí, vamos a vencer a los romanos y vamos a tener un reino grandioso y esplendoroso, como dicen los profetas del Antiguo Testamento. Jesús por eso se escondía de ellos, en secreto sí se confesaba como Cristo, porque Él primero vino como el Mesías Salvador. En su segunda venida, ahora sí va a venir como el Mesías que reina. Las multitudes fueron testigos de los milagros que realizaba el Señor Jesús. No tardaron en preguntarse: ¿será este el Cristo? Vaya a Juan 7:31. Por eso hasta la actualidad los judíos dicen: no, ese hombre que tú dices, Jesús, sí, vino, murió, muchos dicen que ni existió, pero a final de cuentas si existió, no estableció el reino de David, entonces no es el Mesías. Pasan por alto uno de los capítulos más impresionantes de la Biblia, en Isaías 53, donde dice del sufrimiento del Mesías, lo pasan por alto y quieren que venga directamente a reinar. Juan 7:31. Desde el 30 dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, el Mesías, el especial de Dios, cuando venga, ¿hará más señales de las que éste hace? Los judíos le decían: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Vaya a Juan 10:24. Esto solamente es la pequeña punta del iceberg, falta muchísimo todavía, le repito. Usted se dice cristiano, tiene el tiempo, tenga también la disposición de venir, no se pierda estas enseñanzas, esta serie de enseñanzas, Cristología, el estudio de Cristo. No puedes amar a quien no conoces. Vamos a ver a profundidad toda la persona y obra de Jesucristo según la Biblia. Juan 10:24 dice la Escritura: le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Se ve que el tema de la condición del Mesías, del Señor Jesús, era algo muy candente en la opinión pública de aquel tiempo. Las opiniones estaban divididas. Regrese a Juan 7:40 al 42. ¿Ha visto cómo en la actualidad se levanta mucho debate
sobre todo ahora en redes sociales por algunos temas en especial. Ahorita está lo de Panama Papers, una semana antes lo del no circula. También en Jerusalén se daba esta situación. Estaba Jesús como profeta haciendo milagros y entonces la gente, como hoy en día, discutían unos con otros, tenían esa controversia. Oye, ¿ya supiste de Jesús? ¿Cuál? Sí, el que su mamá es María y su papá el carpintero y sus hermanos y hermanas. Yo digo que es el Cristo. No, yo digo que no. Ya había ese tipo de polémica. Juan 7 del 40 al 42. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, ¿qué palabras? Estudiamos esa parábola cuando Jesús dijo, el que tenga sed venga y de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando oyeron eso decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era de David, había de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente, hubo pleito, hubo desacuerdo a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Ya había discusión y división desde ese entonces por la persona de Jesucristo. De hecho, el día domingo le comentaba el costo de nuestra paz. Esto va a ser así siempre. Jesús en Mateo 10:34 dice que Él vino a poner a la suegra contra la nuera, al hijo contra el padre, a hermano contra hermana. Yo creo que no soy el único que en su familia, no todos los familiares son cristianos. ¿Y qué pasa cuando sale el tema de Cristo? Se arma la cámara húngara, dirían en los protagonistas, en el fútbol, ¿verdad? Empiezan, no me hables de tu Cristo, yo creo en mi Cristo, Cristo esto, y empieza la situación. Esto viene de hace muchos años. Sin embargo, Jesús no tenía reparos en declararse Mesías en privado, no en público para que lo hicieran rey, en privado. Regrese a Juan 4, 25 y 26. Juan 4, 25 y 26. Dice la Escritura. Le dijo la mujer, ¿qué mujer? La mujer samaritana, cuando Jesús se cansó del camino, se sentó junto a un pozo, se acercó una mujer, le dijo, dame de beber agua, etc. Esta mujer le dijo, 25 y 26, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando el Mesías venga, nos declarará todas las cosas. Jesús, ¿qué le dijo? Yo soy el Mesías, por extensión ponemos aquí, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Cuando Pedro le contestó diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor reconoció que esta declaración provenía de una revelación hecha por Dios mismo. Vamos a Mateo 16, 16 y 17. Mateo 16, 16 y 17. Es el pasaje paralelo de Marcos 8. Desde el 15, Elías les dijo, y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús les pregunta a sus discípulos. Hay división en la gente, unos dicen que es Elías, otro que profeta. Él les dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el elegido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora ponga mucho ojo, con esto quiero terminar la clase de hoy.
va a ser relativamente corta. Al igual que con Pedro, si Dios no nos revela a Cristo, es decir, no que haya nuevas revelaciones, que Dios no nos toma de las manos y nos lleva directamente a los pies de Cristo, al igual que Pedro, nosotros mismos jamás lo encontraremos por nuestra propia cuenta, pues ni siquiera tendríamos ánimo de buscar a Cristo. Regrese a Juan 6:65, última cita de hoy. Así como Pedro le confesó como Cristo, nosotros tampoco podríamos hablar de Cristo, amar a Cristo, confesar a Cristo, si el Padre no nos toma, nos lleva de la mano y nos pone a sus pies. Ni siquiera tendría ganas de buscarle. Juan 6:65. Dice la Escritura: les dijo Jesús, por eso les he dicho, que ¿cuántos pueden venir a mí? Ninguno, si no le fuere dado por el Padre. Cierre sus ojos, por favor. Y quiero que medite este pasaje junto conmigo por un instante. Jesús es muy claro cuando le dice a Pedro: Pedro, tú me confiesas como Mesías, pero tú lo haces porque te lo reveló papá, mi Dios que está en el cielo. Jesús también le dice a los discípulos: ninguno va a venir a mí si no le es dado por el Padre. Nosotros el día de hoy venimos, adoramos, bendecimos, creemos en el nombre de Cristo como aquel que murió por nuestros pecados, como aquel que fue clavado en la cruz en nuestro lugar, como aquel que se levantó de los muertos, y por su vida en nuestra vida es que nosotros tenemos esa regeneración. Pero yo le tengo una noticia que usted tal vez ya sabía, pero que no quiero que olvide jamás. Eso no sería posible si Dios no nos toma de la mano y nos trae a los pies de Cristo. De usted y de mí no hubiera salido a buscar a Dios. No tendríamos las ganas, el ánimo, el interés de buscar a Dios. No nos deleitaríamos en su presencia y en su palabra. No nos agradaría leer la Escritura. No quisiéramos nada de Dios, como mucha gente que usted y yo conocemos que no quiere nada de Dios. Tal vez no lo diga con su boca, pero lo dicen muchos con sus hechos. Y muchos sí lo dicen con su boca. Muchos sí dicen: yo no necesito de Dios, yo soy ateo, yo no creo en nada, a mí Dios yo no le debo nada y cosas así. ¿Sabe cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? No es que somos mejores. No es que nosotros tuvimos suerte, no es que nosotros encontramos a Dios, porque Él no es el que estaba perdido, fuimos nosotros los que estuvimos perdidos. La diferencia es la gracia de Dios, que Dios nos tomó de la mano y nos trajo a los pies de Cristo. Esa es la gran diferencia. Ninguno que se diga hijo de Dios debería de decir que él buscó a Cristo, que él vino a los pies de Cristo. Es una gran diferencia el evangelio que se comparte allá afuera en la actualidad con el que compartimos muy pocas iglesias. Son pocas las iglesias que comparten esta verdad, porque eso hace añicos el ego humano, hace trizas el orgullo humano. Dicen: yo busqué a Cristo, yo lo recibí en mi corazón, yo le abrí mi corazón para que viniera. Eso no es verdad. La Biblia le dice Jesús a Pedro: tú crees en Cristo, tú dices que soy el Cristo porque mi papá te lo reveló. Y después nos dice en Juan 6, ¿saben? Nadie puede venir a mí, a Cristo, si Dios no lo trae de la mano, si Dios no nos lo concede. ¿Qué nos deja a nosotros para gloriarnos, para enorgullecernos, para sentirnos bien? Nada, absolutamente. Por eso se le llama a este tipo de doctrinas, doctrinas de la gracia, porque la gracia se trata de Cristo, siempre de Cristo y solamente de Cristo. Nosotros nada tenemos que ver ahí. Por eso es que vivimos
eternamente agradecidos. No somos mejores que los que no están aquí. No tenemos más unción, no tenemos un mejor corazón, porque hay gente que alega y dice, es que el Señor vio en mí un corazón como el de David. Eso no es verdad. Jeremías dice que el corazón es engañoso y perverso, y que Dios lo conoce, que Él sabe que somos de esa condición. Dios no vio nada bueno en ti y en mí, si nos eligió y nos trajo a los pies de Cristo, es porque Él es bueno y nada más. Entonces, a partir de estas semanas, vamos a estar estudiando y adentrándonos en lo que es el nombre de Cristo, la persona y obra de Jesucristo. Por eso se le llama Cristología. Es el estudio, logos, estudio de Cristo. Pues es Cristo quien nos ha dado vida y vida en abundancia, dice Juan 10:10. Solamente nos queda agradecerte, poderoso Dios. Cierre sus ojos y oremos y digámosle, solo nos queda agradecerte, poderoso Dios. No somos mejores que nadie, no tenemos mejores cosas, no se trata de nosotros para nada. Creemos firmemente que se trata de Cristo y solamente de Cristo, que el tema de la Escritura es Cristo no en cada libro, ni en cada capítulo, en cada letra, en cada palabra es Cristo y solamente Cristo. Creemos que se trata siempre de Cristo. Anhelamos que un día, Señor, como a tus discípulos en Antioquía, nos digan cristianos, pero no por un mote o una denominación, sino porque de nuestro ser emana, fluya Cristo de tal manera que la gente no pueda distinguir dónde termino yo y dónde empiezas tú, que la gente no pueda darse cuenta y separarnos ya de nuestro Cristo precioso, que si alguien nos va a decir cristianos es porque Cristo se exprese de una manera sublime a través de nuestras vidas, Señor. Esa es nuestra oración hoy y siempre, papá. Le damos gracias una vez más, pues sin merecerlo nos trajiste a los pies de nuestro Salvador. Para ti toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Dios. Denle un aplauso al Rey.